Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el espacio, el programa de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, maestras, profesores, arquitectos, contadores, oftalmólogos, hoy tenemos está siempre Omar López Mato. Hoy tenemos una que no estaba en la lista, la verdad que no lo habíamos pensado. Vamos a agregar una geólogo. Geólogo, sí. ¿Qué tal? Mira, hasta ahora creo que no tuvimos ningún geólogo. Me da una duda, pero creo que no. Me da una duda de algún programa pasado, pero creo que no. Bueno, antes de contarles con quiénes estamos, tenemos 2 visitas hoy y vamos a hacerlo parroquial, así ordenamos el programa. Les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que a mí me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Últimamente tuiteo poco y nada, la verdad que no me da el tiempo. Pero sí, cada tanto volvemos y reaparecemos en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video por Daniel Villarroel y los pueden ver en internet. Los anteriores en el canal de Vimeo con B corta, vimeo.com, así tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia. Y los más recientes los pueden ver en YouTube. Además, nos pueden buscar a través de Facebook, el Facebook de .com/Tenemos Historia, y si no, el Facebook de Olmo Ediciones, y allí nos encuentran. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar de una zona de la ciudad de Buenos Aires y de su historia, y al mismo tiempo recorreremos parte de la historia argentina, tal vez. Gran parte de la historia argentina se concentra geográficamente en un lugar. El tema que voy a usar el título de uno de los folletos que nos han traído, que es Personas, Hechos y Lugares en torno a las manzanas de las luces, que aclaremos de entrada que no es donde está la casa de las 1000 lámparas, que no tiene nada que ver, ni que allí hubo una fábrica de velas, pero a lo largo del programa ustedes van a ir entendiendo. Y nos visitan Eduardo Vázquez, ¿cómo está? Mucho gusto de estar con nosotros, Eduardo. Y José Celes Martínez, que son miembros del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Y la primera pregunta, mientras yo tengo acá a los miembros del instituto, en la última lista de noviembre del 2016, donde está María Sáenz Quesada, yo marqué los más amigos, Lucía Gálvez, Roberto Elizalde, gente que ha pasado por este programa, y finalmente también había pasado en la primera época de Tenemos Historia el arquitecto Ramón Gutiérrez, porque él también es académico de la historia, así que la pregunta es, ¿el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces depende de Nación, depende de la ciudad, tiene algún tipo de relación con el Estado? Bueno, la relación es un poco a veces difícil de explicar y creo que incluso para muchísimos funcionarios es un tanto confusa. El instituto es una ONG creada para apoyar la labor de, en su momento, la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces en las áreas de investigación histórica y de divulgación de la historia, la arquitectura, la vida de la Manzana de las Luces a lo largo de, su historia. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer la presentación de los auspicios del programa y después vamos a entrar en qué es la Manzana de las Luces, que aunque esté iluminada de noche, no tiene que ver precisamente con esta cuestión. Presentamos el programa y enseguida estamos conversando con Eduardo Vázquez y José Celes Martínez sobre la Manzana de las Luces. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy, como les dije, estamos hablando de personas, hechos y lugares en torno a la Manzana de las Luces, y bueno, nos queda entender un poco a qué llamamos Manzana de las Luces, cómo surgió y bueno, alguna relación más sobre el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Así que José Celes Martínez nos estaba explicando esto. Bueno, redondeando un poco la idea, al crearse la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces para ver qué destino, una vez, entre comillas, expulsada la universidad de esa manzana a comienzos de la década del 70, ¿qué destino se le dan a esos edificios? Entonces la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces
Lo interrumpo un minuto. Estamos hablando de la expulsión de los jesuitas a comienzos de la década de 1770. No, estoy hablando de la expulsión de la universidad en 1970. Es decir, ahí, en esa manzana se convierte en algo histórico. Ahí estaba ciencias matemáticas y arquitectura. Exactas, ingeniería y arquitectura. Aparte, Bien. no sé por qué, pero yo de chico he ido ahí por la institución San Andrés, por St. Andrews of the River Plate, que hacían concursos literarios. Yo estuve ahí a los 12 años, algo por el estilo. Por eso me acuerdo perfectamente de la manzana, que estaba la universidad. Después la levantaron. Es decir, todo el sector de Perú fundamentalmente estaba dedicado a la universidad. Exactamente, toda la esquina de Perú. Es decir, el edificio de ingeniería se demolió completamente y en la parte de lo que hoy sería el claustro jesuítico se demolieron totalmente todas las instalaciones que eran de la Facultad de Ciencias Exactas, que tenían el patio invadido, digamos, con edificios, todo funcionaba ahí, y en la esquina de Moreno funcionaba arquitectura. Sí. La cuestión es que en ese momento Manzana de las Luces depende de Nación, de Ciudad de Buenos Aires y de Universidad de Buenos Aires. Actualmente esto ya no es así. En el año 2013 se da por finalizada la misión de la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces y se crea el Complejo Histórico y Cultural Manzana de las Luces, que depende exclusivamente de Nación. Y desaparecen, digamos, de alguna manera del control de ese lugar, tanto ciudad como universidad. A mí lo de universidad me duele mucho porque la universidad nació ahí. La universidad nació ahí, la funda en 1821. Bernardino Rivadavia, recordemos, ¿no? Sí. Un decreto de Rivadavia. Cuando era Martín Rodríguez. El decreto de Martín Rodríguez era el gobernador de Buenos Aires. Sí. Y el primer rector fue Sáenz. Pero a instancias de Rivadavia. Bueno, podemos discutir. Vamos a defenderlo a Martín Rodríguez también, podemos discutir. No, está bien el punto que plantea. La prerrogativa. Martín Rodríguez fue el que últimamente puso el gancho. Así es. Bueno, y digamos el nombre, justamente, que ya lo mencionamos varias veces, de Manzana de las Luces, surge como consecuencia de un párrafo muy breve que se publica en el Argos, que es un diario de principios de la década del 20. 1820. Sí, perdón, de 1820. En el cual se menciona que esa manzana, digamos, alberga instituciones que han sido fundamentalmente generadoras de instrucción, de conocimiento y de progreso. Claro, la idea de luces tiene que ver con el iluminismo, exactamente. Claramente, ¿no? Claramente. Y bueno, ahí estaba justamente el colegio, primero San Carlos y después, fue el Colegio Nacional Buenos Aires, pero está en esa manzana, sigue estando hoy. Sí, hasta el día de hoy. Es una parte de la visita, es hermoso. Si bien ya en su tercer o cuarto edificio a lo largo del tiempo, porque digamos ni siquiera de la época de la famosa Juvenilia se conserva, porque fue demolido, pero siempre estuvo, con algunas interrupciones al fin del virreinato y eso, pero... Primero los jesuitas y después el Colegio de San Carlos. Luego el Colegio lugar donde se formó, Nacional Central. Donde se formó... Toda la generación de Mayo se formó ahí. López, del himno, Cané, padre, toda la gran parte de la intelectualidad argentina se formó en ese colegio. Originariamente esa manzana, ¿a quién perteneció y cuándo la toman los jesuitas? La manzana, es decir, la historia de los jesuitas es una obviedad decirlo, pero fue tan fundamental en lo que fue la historia americana, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, porque... Y sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Claro, y el iluminar, ¿no? Precisamente. Aparte, los jesuitas se expandieron muy rápidamente. Llegaron a Perú y de Perú siguieron bajando hacia el sur y a Buenos Aires llegaron en 1608. Se quedaron unos 50 años más o menos en el lugar original que le habían designado, en la plaza, lo que es ahora la Plaza de Mayo, y después una señora de Carvajal les donó lo que es actualmente la Manzana de las Luces, porque en el lugar donde ellos primitivamente estaban, era un lugar muy cercano al río, estaba con el fuerte, además, uno se imagina la Plaza de Mayo como una plaza durante, no sé, casi hasta los mediados del siglo XIX, la Plaza de Mayo era un potrero con barrial, perros muertos, y basura. En esa época había corrida de toros. Y había corrida de toros. Se encerraba para hacer corrida de toros. Bueno, referimos varias veces a la Manzana de las Luces, pero no la precisamos, y acá en el escrito que ustedes me acercan está bien claro que esa manzana de Bolívar, actual Bolívar, Moreno, Perú y Alsina,
En su momento, Juan de Garay, en 1583, se le asignó a Pedro Salas Espeluca, a Pantaleón Alfonso Perexo, Antón Roberto y José Arias. Ellos fueron los propietarios originales, ¿no? Y acá veo, claro, la donación a la Compañía de Jesús que recién referíamos es de 1661. Claro. O sea que la Compañía de Jesús estuvo ahí aproximadamente 110 años, porque la expulsión es 1776, ¿no? En 1776. El año que viene se cumple un aniversario muy importante, ¿no? Son 250 años de la expulsión. Ajá. Que precisamente el instituto está haciendo varios trabajos referidos a eso. ¿Ah, sí? ¿Y los jesuitas también están...? Porque ahora además tenemos un papa jesuita, Sí, claro. con lo cual... Sí, supongo que sí. Fueron tenaces, Nadie llegaron a sabe perder que un ¿Se papa. viene la revancha, digamos? No, al contrario. Yo creo que una de las cosas que aprendieron con esa expulsión los jesuitas fue a manejar determinados temas de política de alto vuelo. Claro, bueno. Claro. Sí. Recordemos que esto no fue una cosa solamente de España, fue Portugal expulsó a los jesuitas, Francia expulsó a los jesuitas. El Vaticano disolvió la orden. Bueno, y después la vuelve a formar, porque los jesuitas vuelven al siglo XIX, ¿no? Es que los jesuitas tenían en esa época un papel fundamental que era la formación de líderes, que Sí. lo siguen teniendo, con otro perfil, pero Sí. digamos, sus objetivos es la formación de... Uno de sus objetivos, de sus instituciones, de sus prestigiosas instituciones educativas, es formación de líderes. Sí, que a veces Bueno. les salió bien para ser líderes católicos y otras veces sembraron el germen de lo que sería un anticlericismo, ¿no? Porque Descartes fue alumno de los jesuitas y una forma su racionalismo Fidel se Castro fue vuelve. alumno de los jesuitas. Fidel Castro fue alumno de los jesuitas y tendremos que ver acá en la historia argentina también quiénes Hay fueron. Hubo varios, ¿no? Sí. O sea que a veces les sale bien, pero otras veces siembran la semilla de la contrariedad. Pero Bien. también es cierto, perdón, que cuando, digamos, se desarmó toda la estructura de los jesuitas, quedó un espacio muy vacío que nadie sabía cómo llenarlo. Claro, y porque todo lo demás administraron muy mal. Todo Porque lo, encima ellos, Bueno, por ejemplo, hubo algunos personajes de Buenos Aires que administraron esos bienes de los jesuitas y se enriquecieron sí, de las seguramente, maneras no, moralidad. claro. no muy santas, digamos. Sí. No podríamos hablar de nuestros primeros casos de corrupción en esa situación, ¿no? Sí, claro. es verdad. Bueno, es verdad. tuvimos muchos antes, también Sí, en no. el virreinato y antes. Por supuesto. Lamentablemente, el contrabando y la corrupción son una característica muy arraigada en esta Ribera del Plata. No sé en la otra porque no me meto, pero... Bueno, fue No, una seguro, conducta- no, también. Lo que pasa es que, bueno, eso es signo de la ausencia del Estado. La Somos lejanía del herederos, rey. Sí. somos herederos del imperio, y yo siempre lo sostengo, y podemos pelearlo largamente, de que fue el imperio más corrupto de la historia. Claro. Aún más que el romano. Y por eso perdieron todas las colonias. Perdieron todas las colonias en relativamente poco tiempo, porque aparte los reyes estaban ausentes, eran un centralismo, dictaban Claro. leyes que acá las veían y decían, bueno, ¿cómo? Las respeto pero no las cumplo. Se acata, pero no se Se cumple. acata pero no se cumple. Entonces, pero justamente, y el gobierno en manos de una serie de validos que lo único que pensaban era incrementar su fortuna a expensas de las licencias del rey. Entonces, Hay y un ese ejemplo paradigmático que es el Príncipe de la Paz, Godoy. en Godoy, España. el príncipe de la paz. Bueno, pero todas esas cosas, yo creo que de una u otra forma, las colonias latinoamericanas, que tenemos un patrón de conducta bastante parecido, las hemos heredado del imperio. Bien, vamos a hacer una pausa musical en el programa de hoy de Tenemos Historia y seguimos después conversando con Eduardo Vázquez y José Celies Martínez, que son miembros de la comisión del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de la Luces, para hablar un poquito de la historia y qué instituciones se han albergado en el tiempo en las Manzanas de la Luces y qué instituciones hay hoy. Soy Emilio Perina, seguimos en Tenemos Historia desde hace temporada número 11, la que estamos transitando junto a Omar López Mato todos los fines de semana con este programa en el cual nos proponemos revisar nuestro pasado desde distintos puntos de vista, mirando distintos aspectos. Y hoy el tema es la Manzana de las Luces, ese cuadrilátero que forman las calles Bolívar, Moreno y Perú, y Alsina, de la ciudad de Buenos Aires, y que nos están ayudando a comprender
su historia, sus anécdotas, Eduardo Vázquez y José Celies Martínez. Y bueno, que se puede visitar, eso es lo más importante, sí, que tienen hacemos el aviso ahora. Un amplio ofrecimiento de visitas. Y están los túneles, no sé si los túneles son visitables ahora. Ahora creo que estaban parados. Tenemos un pequeño inconveniente, es decir, la gente va a visitar normalmente la manzana entusiasmadísima porque va a recorrer túneles. En realidad, esto es importante aclararlo para no decepcionar, los túneles no se recorren, se baja por una escalera y los túneles se ven desde un pequeño hall distribuidor, digamos. Son muy frágiles. No, digamos, hacerlos recorribles implicaría un gasto en infraestructura que es imposible de abordar, con lo cual simplemente se ven. Pero justamente en este preciso momento hubo un problema de un desprendimiento de mampostería en la parte de acceso a los túneles que está siendo arreglado, así que nuestro interés es que en cuanto se puedan se vuelvan a abrir los túneles. De cualquier manera las visitas no se interrumpen porque, como decíamos antes, en esa manzana hay muchísimas cosas para ver, entonces las visitas se pueden hacer igual. Los colegios que, digamos, van durante la semana y el público puede ir durante la semana por las tardes y sábados y domingos por las tardes. Hay distintos horarios de visita. Y después en esta época de verano empiezan los conciertos a la noche. A veces hay conciertos. En este momento, por ejemplo, hay un ciclo muy interesante de música barroca en la iglesia. En la iglesia. Bueno, que es casi un embrión cultural de la vida argentina, la Manzana de las Luces. Yo voy a leer el listado que tengo acá, que me han acercado sobre instituciones señeras en la historia de la Manzana. La iglesia de San Ignacio, por supuesto, que ahora está y que además fue reparada, con lo cual ya se le sacó el apuntalamiento y una gran medida del gobierno de la ciudad fue cortar el tránsito de colectivos, que era lo que producía vibraciones que... En realidad tiene la fachada desprendida. Tiene todavía la fachada desprendida, bien. El colegio de la Compañía de Jesús, claro, el Real Colegio de San Carlos, el Colegio de la Unión del Sur, el Colegio de Ciencias Morales, el Colegio Nacional Central y finalmente el Colegio Nacional de Buenos Aires, que son los sucesivos nombres del mismo establecimiento. Exactamente. ¿No? La Procuraduría de las Misiones, porque pertenecía a las misiones jesuíticas, la Botica del Colegio, luego Temporalidades, el Tribunal del Protomedicato, la imprenta de los niños expósitos, la Biblioteca Pública, luego Biblioteca Nacional, el Museo de Historia Natural, el Cuartel de los Patricios, eso no me acordaba que el cuartel había estado ahí. Claro, fue ahí. El Cuartel de los Patricios, la Universidad de Buenos Aires, que mencionamos, 1821, Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia, el Archivo General de Nación, 1821 también, Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia, pero por iniciativa de Bernardino Rivadavia, porque el decreto... Claro, el tipo que había venido de Europa tenía una idea de cómo funcionaba. Traía muchas de las ideas del iluminismo y de cómo debía funcionar un Estado moderno para esa época, ¿no? El Archivo General de Nación, que tengo en este momento la fortuna de ser el director general. La Escuela de Dibujo, que empezó siendo Instituto Topográfico y después pasó a ser archivo de la provincia de Buenos Aires. También estuvo el Instituto Topográfico ahí. Sí, que pasó a ser después Dirección de Geodesia y que tiene todo el material en La Plata. Ahí es un lugar maravilloso para investigar. Estaba, y bueno, porque estaba Pierre Benoit estuvo ahí. Lo triste es que La Plata se haya olvidado que nació en Buenos Aires. La provincia ignora que mucha gente, que la capital es una ley de federalización de la última parte del siglo XIX y que antes, 1880, la Manzana de las Luces era provincia de Buenos Aires. Sus instituciones eran provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia está ahí. Nació ahí. Estuvo poco tiempo, pero nació ahí. Y bueno, el Archivo General de la Nación también nació como archivo de la provincia de Buenos Aires. Ese es el decreto de Rivadavia, ¿no? La Escuela de Dibujo, la legislatura de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el diario La Prensa. El diario La Prensa nace ahí, porque el diario La Prensa lo hicieron para recaudar fondos de los heridos de la Guerra del Paraguay. ¿Y qué usaba la imprenta que tendría todavía? En realidad, Gainza compra una imprenta. Justamente uno de los últimos cuadernos que publicamos es sobre el diario La Prensa y su vida en la Manzana y luego hacia la
y finalmente una la cuadra, biblioteca. claro. Sí. Claro. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, que Sí. también está ahora muy cerquita. Y después hay muchas instituciones que fueron fundadas o funcionaron en la Manzana de las Luces, que me gustaría mencionar: la Sociedad de Beneficencia, la Claro. Junta de Historia y Numismática Americana, actualmente la Academia Nacional de la Historia, que también Que empezó Mitre, fue ¿no? el origen de este programa. Sí. Con ellos empezamos en este programa, y junto a García Belsunce. La Sociedad Científica Argentina, la Sociedad Ornitológica del Plata, actualmente Aves Argentinas, y la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, recién ustedes lo mencionaron, conocida en la actualidad como GAEA. Funcionó también en las dependencias la Facultad de Arquitectura y el Instituto Americano de Investigaciones Estéticas. Y más recientemente, en la Manzana de las Luces está el Instituto de Investigaciones Históricas, creado en 1977, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, creado en 1993, ahí trabajó precisamente la arquitecta Arias Incoliano, tanto tiempo, Exactamente. claro, sí, que es más o menos la época en que yo la conocí. Creado en 1993, el Instituto de Apoyo a la Actividad Cultural de la Manzana de las Luces, creado en 1982, la filial argentina del Consejo Interamericano de Museos, esto es muy importante también, y la Biblioteca y Centro de Comunicación y Referencia Arquitecto Federico Ortiz, creado en el 2007 para unificar las bibliotecas y los depósitos documentales de todas las instituciones residentes en la Manzana de las Luces. Así que uno puede ver ahí, en realidad no las conté, pero son cerca de 20 o más instituciones que son señeras en la cultura argentina, ¿no? Sí, hay que entender también, sobre todo en el pasado, cómo era y qué era Buenos Aires, por lo cual, es decir, la Manzana atraía todo lo que no... Es decir, era el único centro donde volcar todo eso, ¿no? Era el único espacio que el Estado tenía para disponer espacios, porque, digamos, todas las otras manzanas estaban ocupadas con edificios, con casas, con particulares. Este era el único lugar que, a partir de la expulsión, el Estado puede usar espacios, me refiero a edificios. Y en una época hubo como casas de alquiler. Exactamente. El primer uso que le hacen después de que expulsan a los jesuitas, construyen casas de alquiler, y fue ahí, si mal no recuerdo, vivió Ayerza, el Toribio Ayerza, el médico vivía ahí. Sí, en la zona, digamos, esa era la zona principal de la ciudad, Claro, porque estaba estaba cerca del centro. Y sobre todo en la calle Alsina, cuando en el Museo de la Ciudad hicimos una vez un estudio, una lectura de patrimonio, y que se tituló La calle Potosí, como se llamaba Alsina Claro. antes, 300 años de historia en 3 cuadras, porque desde Balcarce, con la manzana de los franciscanos, que hasta el año 1980... Que es donde está ahora La iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco. La iglesia La iglesia de San Francisco. Esa manzana, desde la época de Garay, fue indivisa hasta 1980, que Claro. la vendieron los franciscanos. Pero sin embargo sigue estando el convento atrás. Está el convento, Y pero el- toda la parte que eran las casas de renta que tenían Claro. los franciscanos, por un convenio que se hizo con la municipalidad, pasaron primero al Banco Ciudad, y ahora creo que son... Bueno, de pero hay la dos cosas ciudad. curiosas ahí. Hay dos enterratorios. Uno es a donde están los Boy Scouts. Claro. Yo paso por Alsina una vez por semana. Hay un lugar de Boy Scouts que en realidad uno ve en las paredes, son lápidas. Está enterrada la gente ahí. Claro, Está porque enterrada varias familias tradicionales, tienen sus fundadores enterrados ahí. Y después, abajo de la iglesia. Claro, porque no solo se enterraban los sacerdotes, sino también las iglesias eran lugar de entierro. Bueno, ya abajo que de la iglesia estamos fue el en este enterratorio más grande de espacio Buenos Aires. dedicado a los destinos póstumos, que es una especialidad de Omar López Mato y uno de sus gustos en la historia, en los túneles famosos se cuenta que también se habían perdido desde soldados ingleses durante la invasión británica al Río de la Plata. ¿Todo eso es mito o es yo creo que realidad? parte mito. Yo creo que es mito, ¿no? Sí, Sí. yo creo que el 80% de las cosas que se cuentan sobre los túneles son mito. Y por otro lado existe esta eterna discusión, que creo que el otro día también lo hablaron con Ana cuando charlaron un poco sobre la introducción a la manzana, es decir, ¿para qué servían los túneles? Y yo Claro, creo que en una muchos cosa casos defensiva. tuvieron distintos usos a lo largo del tiempo, como ocurre con todas las construcciones, y en muchos casos hay gente que habla de fragmentos de túneles y muchas veces se trata en realidad de construcciones para aljibes gigantescos para almacenar agua, que eran bastante comunes en las casas pudientes de la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, la red de túneles fue documentada en su momento, pero hoy en día está muy interrumpida por las construcciones, que no se declara que había un túnel, se tapa. Sí, se tapa porque si no para un montón de tiempo. Precisamente en la calle del Cine está la casa de Lorriaga, que es un señor que hizo construir en 1808 una casa enorme, porque era un señor muy rico, era funcionario del Cabildo, y en el proceso de restauración, que fue en los años 90, un día haciendo un cateo, la vara se hundió y apareció una cisterna que debe tener la mitad de este salón. Parece una cisterna, estamos hablando de 20 por 20 por lo menos. Claro, y estábamos hablando 12 de altura. A donde está la farmacia de la Estrella. Enfrente. Enfrente. ¿Y había agua ahí? No, cuando la encontramos no estaba vacía. Es decir, la casa esa sufrió diferentes modificaciones a través de los años. Es decir, se fueron vendiendo sectores. Y en esas reformas, la demolición la tiraron ahí adentro. Okay. Nosotros la vaciamos y está revocada con un revoque color, con una especie de rosa producido por el polvo de ladrillo, y tiene bóvedas de crucería, por lo cual parece cuando uno está adentro parece una capilla como romana. La idea es... ¿Y eso cuántos metros de profundidad? No, está al nivel del una suelo. Bóveda, tendrá 80 centímetros entre el patio de la casa y el techo y el techo de la bóveda. Ahora, el original uso de eso era para acumular agua. Claro, no había agua en Buenos Aires. Sí, está claro. La que vendían los aguateros, que era sucia, y si no había que recoger el agua de lluvia. Y muchas de esas casas importantes que tenían esas grandes cisternas vendían el agua, es decir, daban derecho a usar el agua. El famoso brocal de pozo, como dice Mansilla, era solo de aquellos que tenían el riñón cubierto, es decir, de familias muy ricas que se podían dar el lujo de tener un pozo y además el lujo siguiente, tener un brocal para extraer el agua con comodidad. Además, el brocal, que uno tiene la idea del brocal de mármol, eso es como de la segunda mitad del siglo XIX. Antes era una simplemente pieza tierra, de ladrillo o un agujero. Al ladrillo. Bien, hacemos aquí una nueva pausa en el programa de hoy Tenemos Historia y seguimos conversando con nuestros visitantes de hoy, Eduardo Vázquez y José Célez Martínez, miembros del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, sobre todas estas instituciones e historias que hay en torno a apenas una sola manzana de Buenos Aires, ¿no? Parece increíble. Soy Emilio Perina, seguimos en Todo es Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que los programas están siendo grabados en video y los pueden ver todos los anteriores en internet a través del canal Vimeo con B corta, vimeo.com/tenemoshistoria. Y las de los últimos, digamos, esta temporada básicamente, están en YouTube, los tienen que buscar en YouTube. También nos pueden encontrar a través de Facebook, facebook.com/tenemoshistoria o Facebook de Olmo Ediciones, que los va a remitir allí. Hoy estamos conversando de la Manzana de las Luces con Eduardo Vázquez y José Célez Martínez, que son miembros del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Y veo también en una de las folletos e informaciones que me han traído que entre las misiones que tiene el instituto está, fomentar la investigación, estudio y conocimiento y divulgación de los hechos y acontecimientos históricos, que eso es un poco lo que estamos contando hoy, su evolución arquitectónica, pero está editar libros, folletos, impresos en general, material audiovisual, etcétera, etcétera. Y cuéntenos un poquito, porque recién hace un rato hablaban de un folleto que refería a la prensa y su etapa en la Manzana de las Luces. ¿Esos folletos se venden? ¿Están a disposición de los investigadores? ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Y qué folletos hay para destacar como los principales, digamos, ¿no? Sí, digamos, desde sus inicios la Manzana tuvo una fuerte iniciativa de publicación. Digamos, nosotros tenemos en lo que sería nuestro acervo una serie de publicaciones muy importantes que fueron sobre todo realizadas en función de las investigaciones que se estaban haciendo para tomar decisiones en ese momento acerca de qué se hacía con los distintos espacios de la Manzana.
Hoy en día estamos poniendo énfasis en dos cosas. Una es la continuación de la serie de cuadernos, que ahora en diciembre vamos a publicar ya el número 17, y la otra es una serie que empezamos, digamos, hace un par de años, que se llama Personas, Hechos y Lugares en torno a la Manzana de las Luces. En familia lo llamamos el PHL, y que tiene más énfasis en el contexto en el cual se desarrolla la manzana, en el barrio, en las cosas, en temas afines, que reservamos los cuadernos para aspectos que son exclusivamente de la manzana o muy ligados a la historia de la manzana. Bueno, mucho del material que hay en estos cuadernos veo que son del Archivo Generación. Sí, digamos, el archivo es como nuestro amigo inolvidable. Yo estoy trabajando ahora en una publicación que es sobre la botica, es decir, dos hechos muy cercanos, que es la botica de los jesuitas y a 100 metros la farmacia de la Estrella, que tiene una historia maravillosa que no es demasiado conocida. La de Marchi. La de Marchi, claro, pero primero la que la fundó fue Ferrari. Sí. Volvamos a Rivadavia. Ferrari fue uno de los científicos o profesionales que Rivadavia hizo venir a Buenos Aires. Cuando Rivadavia echó a los dominicos, se transformó parte del convento en el Museo de Historia Natural y Ferrari fue su director. Al poco tiempo, él, como era un científico y un botánico, fundó enfrente de la iglesia, por la calle Defensa, una de las primeras boticas formales. No sé si la primera, claro, una de las primeras formal. Y cuando evolucionó, se la vendió a De Marchi, que es un personaje increíble, sí. Con su Era familia. el yerno de Quiroga. No, él no, su hijo. Es decir, el hijo. No, a ver. Silvestre de Marchi, el hijo de Silvestre de Marchi. El hijo de Silvestre de Marchi. Pero de Marchi tuvo una fortuna colosal. Sí, fue fundador de las cosas más increíbles. El algodón Estrella. Claro, algodón Estrella. La aseguradora La Estrella. Y el juicio de sucesorio duró 50, 70 años. Y ahí en la famosa isla de Marchi. La isla de Marchi, ahora se pusieron de moda el año hace Y ahí en la años farmacia atrás. de la Estrella empezó una de las empresas alimenticias más grandes que tiene la Argentina, que es Bagley. Porque Bagley la alquila. Bagley era un americano que llegó a un pibe, era un muchacho. Y se le ocurrió hacer una bebida estimulante con las naranjas que tenía en su quinta de Banfield. Y De Marchi puso plata para fundar esa empresa. Y ahí nació Esperidina. No, y volviendo a lo que usted nombraba del archivo, justamente yo en el archivo la semana pasada encontré una foto maravillosa de los De Marchi. Hay una foto de los 3 hermanos de Marchi, que eran gente poderosa, y uno ve la foto y parecen 3 personajes de una película de El Gordo y el Flaco, o una película muda, porque no se puede creer, uno tiene una barba larga hasta acá, parecen personajes cómicos de una película muda. ¿Y la foto de qué año sería aproximadamente? Y esas fotos son como del año 1850, 60. Y volviendo a la manzana en sí, y sigue dando orígenes a distintas cosas, ¿no? Porque ahora vemos que nacieron industrias también desde ahí, influenciadas, ¿no? ¿Qué otro aspecto les gustaría destacar? Bueno, yo quería redondear un poquito, si le parece bien, el tema de las publicaciones. Perdón, sí, claro. Las publicaciones nuestras se venden, el público puede acceder a ellas, hay un par de librerías que las venden, si no, en algún modo... La del colegio seguramente, que es vecina, claro. Sí, y Concentra. Claro. Concentra tenemos muchos temas vinculados a arquitectura. Sí, la facultad, la Sociedad Central también, ¿no? La Sociedad Central de Arquitectos. Bueno, concentra en la Sociedad Central, en realidad. Y los colegios y las instituciones de investigación que los deseen para sus bibliotecas, se los donamos. Es decir, ellos lo pueden pedir con una nota y eso va sin cargo, eso no es problema. De hecho, generalmente muchas publicaciones de las que ya van siendo como más lejanas en el tiempo, cuando los docentes vienen a hacer sus visitas guiadas, se les obsequian para que las tengan en las bibliotecas. Nuestra función primordial no es acumular papel en una habitación, sino que lo que se investiga y se publica se divulgue. Y avanzando en el tiempo, digamos, porque vimos el periodo de los jesuitas y hablamos del periodo de Rivadavia, y el periodo de Rosas o el periodo de la Organización Nacional, ¿qué tiene para destacar en la Manzana de las Luces?
Es obviamente muy intenso y... Bueno, está el asesinato, El de asesinato Massa. de Vicente Massa. De Massa estaba Exactamente. pensando. Por claro. el capitán Gaitán. Estaba, Que estaba ahí estaba la trabajando- legislatura, ahí se lo Claro, votaba. y él estaba y ahí todos trabajando los una- años él hacía el discurso de que renunciaba a la representación de las provincias, y entonces todo le volvió a pedir que volviera Eso, a asumir. Rosas. Eso lo hacía Rosas. Claro, sí. sí, Bueno, de Rosas. todas maneras acá también asume... Avellaneda asume acá. Claro, yo creo que en ese periodo lo más Y no sé si importante fue Roca también. la política, ¿no? Roca creo que asume. No, Roca asume Roca en el- asume cerca de la Plaza de Mayo. Claro, ¿En dónde está la Academia de la Historia? En el nuevo Claro, Congreso. por Balcarce. En el viejo Por la Congreso. calle En el viejo Balcarce. En el Congreso. viejo Congreso ahí Claro, asume que está Roca, el pero cuadro acá, de Roca con con la herida de de las cabeza. Pero cabezas. acá está en la Revolución del 74, lo tienen que escoltar a Avellaneda y asume acá en la Manzana de Bueno, las son Luces. casi dos, me gustaría repetir los horarios de las visitas, porque son casi dos visitas que yo recomiendo, ¿no? Ir a la Academia Nacional de la Historia y conocer el recinto del viejo Sí. Congreso, que está tal un lugar cual. inesperado y fascinante. Fascinante. Sí, sí. Y poco conocido. Poco conocido porque cuando se hizo lo que era el banco hipotecario, el gobierno de Perón, creo, se construyó dejando el edificio adentro, ¿no? La parte Era- de la calle Victoria. Para la época era una cosa bastante insólita. Insólita, sí. Y eso lo ha preservado extraordinariamente, ¿no? Así que tanto eso como la Manzana de las Luces está bueno para que los oyentes tenemos historia lo recorran y tengan un poco de las vivencias. El horario de visitas lo repetimos. Digamos, para las escuelas durante la semana hay distintos horarios a partir de las 9 de la mañana. Eso sí, entran en la página de la Manzana de las Luces. No la del instituto, porque la del instituto la dimos de baja porque queremos hacer toda una serie de reformas y esto, pero en la página de la Manzana hay como conectarse con los datos del instituto y ahí llaman y nuestras guías, tenemos dos guías, reservan la hora, reservan el turno y el público en general puede ir cualquier día a las 3 de la tarde, incluso sábados y domingos, pero los sábados y domingos además hay visitas a las 4:30 y a las 6 de la tarde. Las visitas son aranceladas, quiero aclarar esto, porque, digamos, el instituto no recibe fondos del Estado, sí recibió, digamos, entre comillas, la gracia de poder explotar las visitas guiadas y esas son nuestras fuentes de ingresos. Con eso se pagan los sueldos de las guías y las publicaciones que hacemos. Digamos que aclarémoslo porque esto es importante. Ninguno de los miembros del instituto cobra ningún tipo de salario del Estado. Eso está claro. Bien, vamos a hacer la última pausa del programa de hoy. Tenemos historia y en el último bloque charlaremos un poquito más de qué fue de la Manzana de las Luces en el siglo XX. Último bloque del programa de hoy, tenemos historia. Estamos hablando con Eduardo Vázquez y José Celes Martínez, a quienes les agradecemos la visita, miembros del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Y Omar, yo propuse, no sé si tienen otra idea acá en la mesa, pero a mí me gustaría saber historias de las Manzanas de las Luces del siglo XX, la que yo conozco bastante, pero es La Noche de los Bastones Largos, como trágica, 1966, ¿no? Que precisamente era cuando ahí se albergaba Ciencias Exactas. Y quizás esa fue una de las razones por las cuales se borró la memoria de la universidad en esa manzana. Ajá. Pero me decían No, en el pero corte también por que medicina, en el varios siglo XX lugares, hubo ¿no? muchas demoliciones que no se debieron, si hubieran tenido un criterio patrimonialista, no se debieron producir, ¿no? Y bueno, está todo el terreno baldío de cuántos años hace, que debe ser como Y 30, 40 años. 40 años. Y eso, digamos, se demolió porque en ese momento el criterio era ese criterio de que la ciudad tenía que crecer a expensas del pasado, porque no se sabe exactamente por qué. Porque si bien los edificios eran viejos, pero la arquitectura ya había avanzado lo suficiente como para que todo pudiera ser recuperado. Claro, sobre todo las fachadas, ¿no? Claro, y ahora hay un proyecto que siempre se posterga, y que también... ¿De reconstruirlos? No, es un edificio moderno metido en una estructura, digamos, de 300 años. ¿Y sería imposible reconstruir Y esos yo no sé edificios? si ¿No están los eran- planos? Y tampoco yo no sé si digamos, desde el punto de vista patrimonial tiene sentido en el año No, del siglo XXI. sería
reconstruir. Ahí hay toda una discusión de criterios sobre lo que se llamaría una reconstrucción o es un falso histórico. No, el falso histórico seguro que no. Lo que se puede hacer es una construcción que acompañe, digamos, por ejemplo, que equilibre. A ver, un falso histórico es, por ejemplo, Ciudad Santa en el Parque Norte. No, hay falsos históricos que son buenos. No, pero por ejemplo, el Cabildo es un falso histórico. Está clarísimo que es falso. La casa del Almirante Brown. Claro. La casa de Tucumán. Sí. Esos son falsos históricos, son cosas que se habían demolido totalmente y se hicieron de nuevo como si fuera. Además siempre se repite, es decir, no se puede olvidar el presente. Entonces, pero si se respetan las medidas para la gente tener un poco la dimensión del espacio. En Rusia lo hicieron con el Palacio de Catalina, del Palacio de Verano. bueno, pero en ese caso debería quedar muy claro y lo hicieron que es una todo, reconstrucción y hasta de hicieron la sala de ámbar. El problema es que muchas veces la sala de ámbar, ¿cuánta gente con sabe que ámbar. la casa de Tucumán es totalmente falsa? Sí. No, y menos en el reciente bicentenario no se hizo una expresión de eso. Y otra que debe ser también un falso histórico debe ser la de Sarmiento. No, la casa ¿Esa de Sarmiento sobrevivió al terremoto? Pero es mucho más nueva, digamos. Nueva entre No, perdón, comillas, están hablando de distintas ¿Cuál? casas. Vos estás hablando de San Juan y San él está Juan. hablando de la casa La de San Sarmiento. Juan sí. La de no San sé, Juan es un falso sí, histórico, se está lo impecable inventa. y digo, Sí. sobrevivir al terremoto no debe ser fácil, ¿no? Para esa casa. Claro. Además era una casa Muy modesta. Él mismo lo dice en Recuerdo de Provincia, ¿no? Claro, que muy yo modesta. vivía en un barrio humilde, en una casa humilde. Claro, la otra casa de Sarmiento es la que está en la calle Sarmiento, a 1 o 2 cuadras Sí, del Club del del Club del Progreso. Progreso, sí, 2 cuadras del Club del Que Progreso. esa es una casa que le compran y le Le donan a los compran, amigos. igual que la de claro. Mitre, que ahora es el Museo Mitre, igual que la de Mitre, se la compran por suscripción pública cuando termina el gobierno. Bueno, Increíble, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, sí, para nuestra percepción de hoy en día, sí. No. Yo creo que el único que tenía casa era Avellaneda, pero por la familia de la esposa, por Noriega. Porque no le compran. Nos hemos ido un poquito por las ramas, pero quiero volver a las manzanas de las luces y preguntar algún otro hito del siglo XX de las manzanas de las luces que podamos recordar antes de cerrar el programa. Bueno, un poco la situación actual de la manzana, digamos, si bien es un complejo histórico-cultural, hay un cierto desmembramiento, porque la iglesia, como habíamos comentado antes, depende del arzobispado. La iglesia ya no pertenece a la Compañía de Jesús. Cuando la compañía vuelve en la segunda mitad del siglo XIX, prefiere los terrenos que le ofrecen en lo que es la avenida Callao. Ajá. El Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de Universidad de Buenos Aires. Y luego todo lo que sería la mitad de la manzana que da a la calle Perú, ahí sí depende de Cultura de Nación. Y digamos, están funcionando estas instituciones que mencionábamos antes, entre las cuales estamos nosotros, el Instituto de Investigaciones Históricas, pero además, digamos, en ese predio demolido de lo que fue la Facultad de Ingeniería hay una playa de estacionamiento. En la esquina, todo lo que es el claustro de las Procuraduría de las Misiones, todos los locales están ocupados por una feria de antigüedades, así, cosas de compraventa de viejo, digamos. Sí. Algunos objetos más lindos, otros más feos, pero tiene esa actividad. Hay inclusive antigüedades bastante recientes, digamos. Sí. Siempre pasa. Siempre hay. Hay una frase de Oliverio Girondo Cosas muy buena que viejas más que decía, antigüedades. no compraba antigüedades si no las veía fabricar. Muy bueno. Hay un restaurante, hay toda una serie de instalaciones, y luego más sobre la calle, la esquina de Moreno, lo que eran las casas redituantes, que eran, digamos, nos fuimos de la conversación, pero esas casas fueron las primeras que se construyeron en Buenos Aires por el Estado para generar rentas, y esas rentas estaban destinadas a la construcción y mantenimiento de la Universidad de Buenos Aires, cosa que Bertis nunca logró, y digamos la universidad se hizo 40 años después. Qué interesante. Y ahí hay salas de exposiciones donde hacen exposiciones de cuadros, etc. Y esa tal vez es la razón por la cual la universidad se termina fundando ahí, porque ya estaba no, porque la tienen, de alguna no? manera lo que tienen son la universidad tiene el espacio del Colegio Mayor, que había sido y la posibilidad de ocupar espacios en la Procuraduría. La fundación es en la iglesia, es el famoso cuadro que está en la Facultad Ahora, de digamos, Derecho. para ser justos con el siglo XX, que si bien tuvo esas demoliciones y esos momentos tan trágicos para la Manzana de las Luces, también sobre el final del siglo XX empieza la recuperación institucional de la Manzana de las Luces, ¿no? Sí, claro. Todo el movimiento patrimonialista que empieza en los años 90. Sí, hay un concepto, digamos, nuevo
que empezó un poco antes. Sobre todo, Buenos Aires no tenía una zona histórica, se podía demoler todo. El arquitecto Peña fue un pionero en eso porque en el año 79, en medio del proceso, a Peña se le ocurrió crear la zona histórica de la Ciudad de Buenos Aires, que la formó Peña el presidente y un grupo del cual yo tuve el honor de participar. Creamos la primera zona histórica de la Ciudad de Buenos Aires, que creó, digamos, una zona de protección, que fue todo el barrio sur, que se había salvado porque estaba bajo la protección de una ley de demolición total, que como nunca hubo plata para hacerla, las casas quedaron. Todo lo que es San Telmo, parte de Montserrat, se salvó primero por esa antigua protección urbanística que no se llevó a cabo, y después del año 79 por ser la primera zona histórica de la Ciudad de Buenos Aires. Así que le debemos mucho al arquitecto Entre las cuales Peña, estaba, claro, Sí, entre las cuales Peña. estaba la Manzana de las Luces, ¿no? Bien, no sé si con esto hemos completado el panorama, pero me parece No, que... yo solamente quiero Ah. acotar, tenemos sobre la mesa desplegado un mapa espléndido que han hecho basándose en la bibliografía de Mansilla, que Mansilla describe la ciudad de Buenos Aires, y en este mapa, porque la verdad es fantástico, uno ve, bueno, los edificios lógicamente centrales, etcétera, pero ve a dónde vivía José Mármol, a dónde vivían los Escurra, se da cuenta aparte que todo es 10 cuadras, que la ciudad, la historia de Buenos Aires transcurre en 10, 20 cuadras a la redonda, no mucho más allá, pero es espléndido, tiene un mapa con una reconstrucción Yo que acá tengo realmente... la parcela casi sobre Estados Unidos y defensa de Cutiño, mirá. Coutinho, claro, sí. En el Museo de la Ciudad existe un catastro de 14 tomos que se hizo entre 1860 y 1870, que lo hizo un ingeniero que se llamaba Bear. Sí. Y ahí es impresionante porque está, todo el catálogo son 14 tomos dibujados a mano, coloreados, y es impresionante porque uno ve no solo cómo era Buenos Aires en esos 10 años, sino quiénes vivían en toda esa cosa que era Buenos Aires, ¿no? Sí. Bien, Bueno, ese fue, claro, sí, fue un trabajo topográfico fantástico. Después hubo otro en 1880, 1890. Sí. Hubo varios, pero el primero, el del 60, fue impresionante. Y acá, ustedes reproducen este mapa, la verdad, es Sí, muy en realidad interesante. lo hizo el arquitecto Diego Videla, ¿no? Sí, bueno. Si el instituto lo imprimió. Bien, nos tenemos que ir. Le damos las gracias a Eduardo Vázquez y a José Geles Martínez por habernos acompañado hoy en Tenemos Historia. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Fue realmente muy grato y creo que es una invitación a recorrer la Manzana de las Luces, a buscar estas publicaciones y a interiorizarse sobre... Son 10.000 metros cuadrados, pero como vimos han dado origen a gran parte de la cultura argentina y a muchas instituciones. Omar, ¿nos reencontramos la semana que viene? Vamos a estar acá. Los esperamos la semana próxima aquí en Tenemos Historia. Pasen una buena semana. Thank you.